Muy buenas noches. Esperamos a que nuestros invitados, Celso Román y Laura Cero, prendan sus cámaras e iniciaremos con nuestra charla. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En nombre de APC y de Trata de Letras, les damos una cordial bienvenida a esta última conversación de nuestro ciclo de charlas sobre lectura fácil. En nuestras ediciones anteriores conversamos sobre lectura fácil en familia, con promotores de lectura y con maestros. Hoy hemos invitado a dos personajes muy conocidos en el ámbito literario, Celso Román y Laura Cero. Presentamos un caluroso saludo a nuestros invitados y a quienes se han unido a esta transmisión en vivo a través de los portales de Facebook de las asociaciones organizadoras del evento. Nuestra reunión tendrá los siguientes puntos. Empezaremos con la presentación de las dos asociaciones, Palabras Claras y Trata de Letras Editorial. Luego, los invitados se presentarán, harán un breve resumen de su hoja de vida. Enseguida charlaremos sobre los autores y su relación con la literatura, en un primer momento. En un segundo momento hablaremos sobre la lectura fácil como instrumento de inclusión y como recurso creativo. Terminaremos con las respuestas a las preguntas del público. Empecemos entonces con la presentación de la Asociación Palabras Claras. Y para ello, pues yo creo que lo mejor es empezar hablando sobre qué es la lectura fácil. La lectura fácil es una iniciativa internacional, es un movimiento ciudadano que busca poner la lectura al alcance de todos, en especial al alcance de personas con dificultades lectoras. La lectura fácil es una metodología de escritura cuyo objetivo es expresar la información de una manera sencilla y clara. Con la lectura fácil se busca que la información sea fácil de leer y fácil de comprender. Entonces no solamente tenemos que poder leer, sino también poder comprender. Entonces son los dos elementos que definen a la lectura fácil y en los que tenemos que concentrarnos cuando estamos escribiendo lectura fácil. ¿A quién va dirigida la lectura fácil? La lectura fácil surgió como una solución para facilitar el acceso a la información, a la literatura, a la formación y a la cultura de todas las personas, pero en especial a aquellas con dificultades de comprensión lectora originadas por una discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje o trastorno de la atención, o porque simplemente nunca han tenido el hábito de leer. Su origen tuvo en Suecia en 1968, donde se publicó el primer libro de lectura fácil. ¿Por qué es necesaria la lectura fácil? Aquí podríamos charlar muchísimo tiempo sobre eso. Solamente les diré un par de frases que nos harán pensar en esa necesidad de la lectura fácil. Porque leer nos permite conocer otros pensamientos e imaginar otros mundos. Porque leer es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso. Entonces aquí tenemos esos dos derechos, el derecho fundamental a la lectura y el derecho de conocer otros pensamientos y de poder imaginar mundos diferentes al que vivimos. ¿Qué es la asociación Palabras Claras? Entonces ya después de que hablamos qué es la lectura fácil, ahora sí podemos decir que la asociación Palabras Claras es una asociación que se dedica a fomentar la lectura, especialmente en personas con dificultades lectoras. También adapta y produce nuevos textos en lectura fácil, forma creadores y adaptadores de textos en lectura fácil. Queremos de una vez contarles que al principio del próximo año iniciamos nuestro curso 100% virtual para aprender a trabajar con textos de lectura fácil. Este es un curso con todas las técnicas de educación a distancia, de educación virtual, y queremos entonces
crear o que muchísima gente tenga acceso a esta posibilidad de escribir con lectura fácil. Y por último, la asociación se dedica a estudiar temas relacionados con lectura fácil, temas teóricos. En particular, en este momento estamos trabajando en herramientas informáticas para análisis de lecturabilidad. Entonces, aquí en este cuento de la lecturabilidad tiene que ver con qué tan fácil es poder leer y entender un texto. Y también trabajamos mucho en los niveles que tiene la lectura fácil, porque escribir en lectura fácil implica escribir o tienes la posibilidad de escribir en 3 niveles, y cada nivel pues es más exigente con respecto a las capacidades del lector. También queremos contarles que la asociación ya lanzó al mercado el primer libro en lectura fácil, el primer libro colombiano. Se llama Amores y Mujeres en la Independencia. Y este libro es una adaptación de Margarita Mejía Omaña, aquí lo muestro, pero más adelantico les va a aparecer el texto completo con mayor claridad en alguna de nuestras pantallas. La adaptación la hizo Margarita y el autor es Soledad Acosta de Samper, una escritora de principios del siglo XX. La edición y la producción en ese momento fue por la Asociación Palabras Claras. Bien, en este momento entonces le cedo la palabra a mi compañero Alexander de la Asociación Trata de Letras Editorial, quien les contará qué es la asociación y a qué se dedica. Alexander, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Laura, buenas noches. Celso, un gusto que estén esta noche acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para charlar aquí de este tema de la lectura fácil, que es el que nos convoca hoy. Bueno, Trata de Letras Editorial básicamente es un proyecto editorial recién nacido. Digamos, nosotros estamos empezando este año tan particular, además, con nuestro trabajo editorial, y en esta alianza que hemos hecho con la Asociación Palabras Claras, entendimos la lectura fácil a partir de un ejercicio importantísimo que es la democratización de la lectura. Cómo difundir y cómo conseguir que personas que tienen dificultades cognitivas o que sencillamente están en situación de analfabetismo puedan acceder a grandes textos o a textos literarios, específicamente narrativos en este caso. Entonces, nosotros estamos apostando por una primera colección que esperamos empezar a editar a partir del próximo año, que se llama Lectores Diversos. En esa línea de Trata de Letras, en esa colección, queremos explorar la posibilidad de no solamente adaptar textos literarios a lectura fácil, sino producir textos originales creados específicamente en la dinámica y en la propuesta, digamos, metodológica y estética que tiene la lectura fácil. Entonces, nada, eso es lo que somos nosotros, este proyecto editorial, y apostándole a la democratización de la lectura. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que vinimos. Vamos a iniciar nuestra charla con este par de invitados tan especiales que tenemos esta noche. Tenemos el honor de contar con la presencia de 2 personas dedicadas a la literatura desde escenarios diferentes que ellos mismos nos van a describir un poco más en detalle. Saludo muy especial a Celso Román, reconocido escritor con una muy extensa y reconocida producción en el área de literatura infantil y ganador de varios premios literarios. Y a Laura Acero, escritora y promotora de lectura, especialmente con su proyecto llamado El Bibliocarrito R4, con el cual desde hace varios años recorre el país llevando la lectura a los más apartados rincones del país. Como anécdota, pues hoy Laura acaba de descender de su vehículo, de su bibliocarrito, y la tenemos en Buga. A Celso lo tenemos por allá en los lados de los llanos orientales, en Yopal.
O sea que estamos en dos extremos diferentes, pero hablando de un mismo tema muy interesante que es cómo es esta metodología de lectura inclusiva. Sabemos que tienen innumerables compromisos y por tanto les agradecemos profundamente que hayan reservado este espacio de tiempo para conversar con nosotros sobre literatura y sobre lectura fácil. Entonces aquí nuestra charla será los dos temas, la literatura como tema principal y la lectura fácil como esa posibilidad de hacer llegar la literatura a más públicos. Bien. La charla tendrá dos ejes temáticos. El primero orientado a conocer a nuestros invitados y el segundo para hablar sobre literatura y sobre la lectura fácil como recurso creativo y como instrumento de inclusión. Entonces empezaremos con una autopresentación de los invitados, a quienes solicito hacer un mini recorrido por sus hojas de vida y contarnos brevemente sobre sus principales logros en la vida profesional. Entonces, ¿te parece, Celso, que le demos la palabra a la dama? Por Nosotros favor. que somos de la, de la época aquella tan formal. Laura, por favor, te damos la palabra. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, buenas noches. Pues efectivamente, Fernando, yo estoy aquí en Buga. Pues me presento para las personas que están ahí conectadas. Yo soy promotora de lectura. Estudié literatura en la Universidad Nacional. Me gradué hace ya 12 años, bueno, 11 años. No, mentira, esperen. Hace 10 años. Hace 10 años me gradué de la universidad. Empecé mi carrera como promotora de lectura estando en la universidad. Empecé como promotora en un paradero para libros para parques, que son estos paraderos que hay en distintos parques de Bogotá. Desde mis 18 años formándome a través pues, de diferentes proyectos institucionales gubernamentales como los paraderos para libros para parques, de allí empecé a trabajar en el IDARTES, bueno, en fin, más o menos hace 5 años, ya en marzo cumpliríamos 6 años, nació junto con mi hijo y con mi esposo, cuando la llegada de nuestro hijo, nació el Bibliocarrito. Entonces el Bibliocarrito es una biblioteca itinerante dentro de un Renault 4. Más o menos lo que intentamos fue mover un poco, o bueno, reubicar la idea de los paraderos para libros o estos escenarios no convencionales de lectura dentro de un Renault 4, que nos pareció, en ese momento llegó como por azares de la vida a nuestra casa un Renault 4, de parte de nuestros papás, y lo adaptamos como biblioteca. Entonces esa biblioteca móvil empezó con libros de la carrera, por ejemplo, libros universitarios que eran, pues lo hablaremos ahorita, sí, pero eran libros muy densos, eran libros muy complejos, libros además un poco aburridos, que no eran muy leídos por la gente. Empezamos a intercambiarlos, a generar, pues rotar las bibliotecas, a recibir muchísimas donaciones y también a gestionar también compras hechas por nosotros ya, seleccionados por nosotros, libros especiales para, digamos que público infantil sobre todo. Y ahorita trabajamos muchísimo con editoriales independientes. Entonces, ese ha sido como el mundo de la promoción de la lectura del Renault 4. Paralelamente a ese mundo, digamos que pues yo toda la vida, bueno, no toda la vida, toda la carrera, pues digamos que me formaron para ser lectora y escritora de ensayo, de cosas muy serias, de cosas muy desde la crítica, desde la historia de la literatura también. Pero pues digamos que yo estuve escribiendo siempre, de hecho yo siempre llevé diario. A raíz de eso, cuando surge el proyecto del Bibliocarrito, decido también sentarme a escribir el diario de estos recorridos, de la historia de este carro y de las primeras salidas que hacemos con él. Y el libro finalmente se edita hace 2 años, ya como más grandecito. El libro se llama Viajes de Campo y Ciudad, salió con Laguna Libros hace 2 años. El año pasado salió otro libro que ya es más una autobiografía lectora, se llama Lectura, Itinerancia y Vocación, como biografía lectora, biografía personal de una promotora de lectura. Y pues nada, me dedico a hacer narrativa. Eso es como en ese otro lado, ¿no? Como el que va paralelo a esta labor de promotora de lectura. Y ya, eso es, el carrito se ha movido como por muchos lugares de Colombia en estos años.
Estamos ahorita, digamos que a raíz de la pandemia, pues duramos quietos 8 meses, pero ya ayer emprendimos nuestro viaje y pues paramos en Ibagué y ahorita estamos rumbo a Nariño. Vamos a Nariño por primera vez, digamos que por Yopal pasamos el sitio hace 2 años Ah, yendo para Saravena. ujú. Estábamos yendo para el Festival de Lectura Sarare, entonces paramos en Yopal y seguimos. Hemos estado en el Chocó también, hemos estado en Medellín, en Barranca Bermeja, en Boyacá y Cundinamarca especialmente, pero pues este es como nuestro primer recorrido hacia el sur del país. Y ya, perdone la larga. Continúe. Ay, qué Muchísimas gracias, maravilla. Laura. Muchas gracias. Sabemos que estos resúmenes son muy difíciles de hacerlos muy cortos, porque uno lo que hace en la vida son muchas cosas, ¿no es cierto? Y quiere contarlas todas. Ahora, Celso, que le va a tocar hacer un trabajo mucho más grande, porque estuve mirando más de 50 libros, encontré por ahí de Celso. Bueno, por favor, cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, ay carajo, emergencia. Primero que todo, yo quiero agradecer la invitación que me han hecho, pues para conversar sobre esos temas tan importantes y tan interesantes, y con esa compañía tan maravillosa de Laura y Arco, que, que tienen un hermoso proyecto con ese carrito que todos oímos hablar alguna vez de que Renault 4, el amigo fiel. Entonces ahora es el amigo de la literatura que va llevando la fantasía por todo el país. Y eso me ha parecido maravilloso. Y de hecho, yo tengo algunos de los libros míos ahí en el carrito. Muchos, Entonces, muchos del sitio, cosa, como unos 40, sinceramente. cosa que me enorgullece profundamente, pues al saber que el trabajo de uno puede ir también sobre 4 ruedas y llegar hasta los corazones. Entonces, la historia mía, pues, es sencilla, ¿no? Yo pertenezco a una familia parecida a la familia de los Mejía Umaña, porque también fue una familia de 9 hijos. Y cuando hay tantos niños en una familia, yo tuve la suerte de que mi papá tuviera una finca pequeñita cerca de Biotá, entre Biotá y Apulo, donde hay un río maravilloso que se llama el río Calandaima, y a través del juego nosotros podíamos disfrutar muchas cosas. Ahí fue donde yo empecé a aprender que uno podía contar las cosas que le sucedían y que uno podía imaginarse también muchísimas cosas. Y pues fuera de micrófono yo estaba contándole a Fernando que alguna vez un niño con quien yo estuve conversando porque asistía al colegio donde me invitaron pues a conversar con los niños, él me mandó después una biografía mía. Dijo, era un niño que tenía 8 hermanos y jugaban mucho. Tenían un río mágico donde jugaban a los piratas y una casa en un árbol donde jugaban a los náufragos. Y le gustan los animales, dibujarlos y hacerlos en arcilla. Esa es una descripción muy linda Muy y bueno. es precisamente esa esencia de cómo la infancia es ese mundo mágico y maravilloso que lo lleva a uno a seguir ya después, seguir soñando de grande. Y por supuesto también pasé por un colegio con todos mis hermanos, cada uno siguió un camino, fuimos también muy contemporáneos en eso de que la mayoría estudiamos en la Universidad Nacional. En mi familia hubo un hijo que fue para la patria, que llegó a vicealmirante de la Armada, otro que pues se dedicó a la iglesia y pues fue pastor cristiano muchos años. Y los demás también, pues cada uno llevando su vida con las hermanas mías. Una es artista que trabaja tejidos, vive en Villa de Leyva. La otra estudió filosofía y es traductora de inglés y vive en Cota. Y la otra hermana, ella sí vive en Bogotá y tiene sus hijos ya rodando por el mundo. Un hijo en Inglaterra. Es como esas familias que de pronto tienen una diáspora cuando los jóvenes se van y van haciendo su vida en otras partes. Eso es muy común en nuestras familias, así pues, las familias numerosas. Creo que todos tenemos parientes muy lejanos. Y pues yo, por supuesto, por la proximidad a la finca, yo estudié medicina veterinaria. Me encantan los animales, de hecho trabajo en educación ambiental y ya, gracias al cielo, tengo una finca que he dedicado a cuidarlos, sobre todo a cuidar los animales silvestres y a sembrar árboles nativos. Y yo también estudié Bellas Artes,
pues que me gustaba y sigo dibujando y bocetando las guías de ilustración de mis libros. Y, y bueno, estoy muy feliz ahora aquí con este clima tan agradable, mientras el mundo se estremece con todo esto de la pandemia. Y yo digo que es un regalo de la vida poder estar uno cerca de la naturaleza, ahora que pues todavía parece que sigue esto de la epidemia y la pandemia, pero no debemos asustarnos. Pensemos siempre en que la vida va a triunfar y en que mientras tengamos los libros tendremos la posibilidad de soñar. Entonces le voy a regalar a Laurita una frase para que se la diga a todos los que vayan a leer libros en el bibliocarrito. Y la frase dice, si tienes un libro, jamás vas a estar solo. Si es una niña, jamás vas a estar sola. Y no importa el encierro, porque los libros nos ponen alas en el corazón para superar cualquier encierro y cualquier prisión. Creo que eso es el sentido también de la lectura fácil, poder volar con la imaginación en estos tiempos en que es tan supremamente difícil recuperar la fantasía. Esa es la corta biografía. Ahí pasó una detrás de mí. Bueno, pero yo te voy a hacer una preguntita para complementar el resumen que nos hiciste. ¿Cómo te ha ido con los premios de literatura y cómo te ha ido con la publicación de tus libros? Muy rápidamente, ¿cómo ha sido esa vida con el mundo editorial? Pues es muy interesante porque realmente cuando uno escribe un libro, y eso lo sabe también Laurita, que uno cuando escribe un libro lanza una flecha hacia la luna. Y un día llega la luna en forma de lector o en forma de lectora y dice, oiga, estoy tan emocionado con su libro. Y esa es la satisfacción. Entonces yo he lanzado muchas flechas a la luna y ya son 5 o 6 premios nacionales e internacionales de literatura que por supuesto dan una cierta tranquilidad porque ya el nombre es muy conocido. Hay un personaje que surgió precisamente cuando una profesora, los libros míos ya se leen en muchos colegios y en muchas escuelas, y una profesora me contaba que un día le dijo a los niños, viene Celso Román al colegio. Por favor, ustedes que han leído algunos libros de él, preparen preguntas que tengan para el escritor. Y me dice que a la hora del recreo llegó un niñito, así muy serio, como todo niño de 5 o 6 añitos, y le dijo, profe, ¿cuándo es que viene al colegio el Zorroman? Entonces yo dije, uy, ese es el personaje. Y de ahí salió un libro que se llama Fábulas del Zorroman, que es un zorrito criollo, que es el zorrito perruno, le dicen que tiene color como de perrito, y él usa un antifaz así como el del zorro y una capa, y va a resolver problemas que tienen los animalitos en el páramo, en el manglar, en muchas partes del país, porque también mis libros van acompañados de todo el cuidado de la naturaleza. Entonces, es eso, ¿no? La fantasía está ahí y tenemos que estar atentos para recogerla. Y eso sí que es importante para las personas que están en esto de la lectura fácil, que es abrir el corazón y tener esa expectativa, ¿qué me va a regalar un libro de una fantasía? Muchas gracias, Celso. Okay. Bueno, entonces vamos a ir entrando un poco en materia. A mí me gusta también, así como Celso ahorita nos lanzó una frasecita, yo les traje también una frase acerca de la literatura. Y dice, los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Es de Gilbert Keith Chesterton, ¿cierto? Muy lindo. Entonces, frases sobre la fantasía, lo que es lo que es la literatura y lo que influye sobre nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es una labor bien importante del escritor, en crear su fantasía, en crear su cuento, su ficción, pero hacer que le sirva a cada uno de los lectores, que cada uno de los lectores tenga algún mensaje, haga algo con esto que le escribimos. Entonces, esas eran las palabras de Chesterton. Y vamos entonces ahora, para terminar este primer momento de la entrevista, que es conocerlos un poquito mejor a ustedes. Entonces quiero que nos vayamos otra vez a la época del bachillerato y piensen cuando teníamos preguntas como
¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a hacer para obtener sustento? ¿Cómo voy a satisfacer mis ideales de vida? Entonces, por favor, cuéntenos un poco cómo resolvieron ustedes esas preguntas y cómo eligieron ante esas inquietudes el camino de la literatura. Ahora dejemos otra vez a Celso, ya que No, está... Laurita toma el timón. Toma el timón, Laurita. Yo la tengo más fresca. Ah, sí, por Sarina. mentira. Pues, Probablemente. no, pues es que estaba pensando, ahorita que les contaba, pues que el año pasado como que había tenido esa oportunidad de hacerme esa reflexión. A mí me habían pedido que escribiera un ensayo, sobre promoción de lectura, como indagando y diciendo y cosas sobre qué significa leer y por qué y para qué. Y bueno, yo como que siempre me considero como una promotora más de acción, como de, pues voy en la práctica aprendiendo cómo es que se hace esto. Entonces como que sentarme a hacer toda la parte conceptual me costó muchísimo y pues lo que les dije, yo llevaba como 10 años sin escribir un ensayo. Entonces sentarme a escribir un ensayo teórico sobre promoción de lectura fue terrible y entonces dije, no, pues de malas, yo voy a escribir, es como mi autobiografía lectora. Entonces ahorita estaba recordando que yo había escrito ahí algo así como, saben, yo creo que, o sea, sí fue una infancia privilegiada y quizás cuando llegué a decidir que quería estudiar literatura, fue muy seguir como una corriente, me parecía la decisión más lógica. Pero digo que fue privilegiada porque no tuve pues como unos papás que me dijeran, no señorita, usted no puede estudiar literatura porque eso no le va a dar plata, sino que ellos me dejaron tranquila como tomar la decisión que yo quisiera. Y recuerdo mucho que yo tenía 17 años, estaba acostumbrada a ir 16 años, estaba acostumbrada a ir a la Feria del Libro todos los años a pedirle autógrafos a Jairo Aníbal Niño. Lo amaba, era como y Celso sabe, yo le he contado y tuvieron una relación muy linda ustedes, que para mí, o sea, Jairo Aníbal era como el gran autor de mi vida, lo leía de todas las maneras posibles y siempre iba a la feria a hablar con él y a pedirle que me firmara el libro. Y llegué y le dije, Jairo Aníbal, voy a estudiar literatura. Y se puso bravísimo conmigo, se puso muy bravo. Y yo le dije como, pero si es gracias a ti. Él me dijo como, no, porque si tú estudias literatura tú no vas a escribir. Y se puso muy bravo. Entonces, y creo que sí, de alguna manera se cercenó un poquito ese camino y fue muy duro. De hecho, lo primero que pasó cuando yo entré a la carrera fue encontrarme con un profe que quiero muchísimo, pero que lo primero que nos dijo es, si ustedes quieren ser escritores o quieren ser poetas, están en el lugar equivocado. Porque aquí nosotros vamos a hacer crítica literaria y historiografía de la literatura y, mejor dicho, fue espantoso. Pero creo que fue así. De alguna manera yo no me veía en otro lugar. Creo que decepcioné a mi profe de matemáticas del colegio también, pero yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera ese preescolar intensivo, que es leer y escribir. Y para mí, pues, menos mal, como que mis papás me apoyaron en eso, entonces fue llevadero, a pesar de todas las críticas que le hago ahorita. Eso les cuento. Qué chévere. No, qué belleza historia. Pues yo tengo una historia parecida en el sentido de encontrar, bueno, primero que todo, padres que leían mucho. Y sobre todo la suerte mía es que mi mamá era profesora normalista y era una mamá amorosa, era muy artista, dibujaba muy bien, escribía lindísimo, pero fue una de esas mamás que por criar 9 hijos, como que la vocación que tenía no pudo desarrollarla y eso es muy triste, pero sí estaba muy orgullosa al saber que, pues, que sus hijos triunfaron en el sentido de que se graduaron en la universidad y les ha ido muy bien en la vida. Y el caso mío sí fue muy particular porque cuando yo tenía, me gusta compartir esta anécdota porque creo que fue la que me volvió escritor. Cuando yo tenía unos 4 añitos larguitos por ahí así en la casa, mi mamá tenía una pared pintada de blanco impecable. Cuando yo le cuento esta historia a los niños, les digo, ¿ustedes saben qué significa impecable? Y me dicen, sí, sin una sola manchita, sin una rayita, sin nada, perfecta. Y mi mamá vivía muy contenta con su casa, con esa pared tan linda. Y cuando las amigas iban de visita, ella les decía,
Julita, Marujita, ¿cómo les parece mi casa con esta pared? Y ellas decían, Elenita, que es el nombre de mi mamá, Elenita, tu casa se ve divina con esa pared. Y un día que mi mamá no estaba por ahí, yo chiquito, me encontré un pedacito de lápiz así de grande y me le fui a la pared consentida de mi mamá, como uno de esos duendes traviesos de las historietas con cara de malo que van brincando así, ti, ti, ti. Y llegué a la pared y ¡ran! Pinté un círculo grande. Pegado al círculo grande, uno más chiquito con un puntico en la mitad, delante del círculo pequeño un triangulito y debajo del círculo grande dos palitos terminados en tres. Y muy orgulloso fui donde mi mamá y le dije, mamá, mira, el pollito. Y mi mamá vio su pared consentida con semejante dibujo. Habría podido reaccionar como muchas mamás cuando el niño o la niña hacen una travesura, que es el popular regaño con palmada incluida, ¿no? Chino, cochino, caca, nene, usted no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias, y el niño se pone a llorar y no vuelve a pintar en las paredes. Pero la suerte mía es que mi mamá era una profesora amorosa, mi mamá amorosa también, dijo, miró en la pared con el dibujo, me miró a mí y solamente dijo, tan lindo el pollito, ¿no? Y me dijo algo que a mí nunca se me olvidó, me dijo, mira, yo conversé con la pared, porque mira, ahí es donde entra la imaginación y entra la fantasía para educar al niño sin necesidad del regaño. Dijo, mira, yo conversé con la pared y la pared me pide que por favor la limpiemos, porque si uno ensucia una pared y la deja así, al día siguiente llega y encuentra una serie de manchas que parecen humedad y la gente dice debe ser una gotera o una canal rota o de pronto es culpa de este invierno tan terrible. Pero mi mamá me dijo, no, la pared me dice que lo que pasa es que si uno la ensucia y la deja así, ella llora toda la noche porque le gusta estar limpia y las manchas que aparecen son las pesadillas y la tristeza de la pobre pared. La limpiamos otra vez con agua y jabón y, y mi mamá dijo, mira, te voy a regalar un cuadernito para que tú sigas pintando ahí ese pollito tan bonito, en vez de pintarlos en la pared, ¿no? Y entonces yo cogí ese cuadernito a hacer dibujitos y decía que el pollito tenía varios amigos. Y yo decía, si uno puede pintar un pollito, puede pintar un perro, puede pintar un gato, puede pintar un caballo. Es decir, de una manera muy sencilla. Y escribía que el pollito tenía un amigo que era un perro, un gato, el otro que era un caballo. Y resulta que como nos pasa a todos con el tiempo, vamos cambiando. Y el pollito creció, les dio su cresta de colores, sus barbas, sus plumas hermosísimas y aprendió a cantar. Se volvió un gallo. Y el niño que hacía los dibujitos también creció y se volvió escritor. Y un día yo hice un libro donde los personajes son un gato, un gallo, un caballo y un perro que van en busca de ayuda para un viejito que está abandonado a la orilla de la carrilera del tren. Ese libro se llama Los Amigos del Hombre. Fue un premio nacional de literatura donde Jairo Aníbal Niño era jurado. Y después de que salió el resultado, él miró el teléfono, me llamó, yo no lo conocía, ahí fue donde nos conocimos y nos hicimos muy amigos, tan amigos que nos volvimos compadres porque él es el padrino de mis dos hijas, María José y Valentina. Y entonces yo digo hoy día que si cuando chiquito me hubieran pegado la palmada por pintar en la pared, a lo mejor no habría vuelto yo ni a pintar en las paredes ni a hacer dibujitos. Entonces, por eso yo siempre que cuento esta historia digo, las mamás y las profesoras amorosas que hacen que uno aprenda sin necesidad del regaño, merecen nuestro aplauso y nuestro abrazo desde el fondo del corazón. Entonces, ahí fue donde yo empecé a fregar con la cosa del dibujo y los cuenticos, y el resto son los libros que están ya ahí atrás en la estantería. Muy, muy bonito. Bueno, Muchas gracias, Celso. con Muy gusto. interesante, muy bonita tu intervención. Ahora, pues entonces ya que los conocemos un poquito más, que ya sabemos que Celso ensuciaba las paredes inmaculadas, vamos a hablar ahora sí en serio de lectura fácil como instrumento de inclusión y como recurso creativo. Maravilloso. Entonces, en esta parte yo le cedo la palabra a Alexander, que como también es escritor, entonces creo que se van a poder entender un poco mejor para hablar de estos temas ya de mayor densidad. Entonces, Alexander, por favor.
Bueno, gracias, Fernando. Bueno, nada, pues acá como hablábamos acerca de la lectura fácil, de la democratización, del acceso, digamos, que podrían tener las personas o que deben tener las personas a la lectura, ¿no? Sin importar, digamos, su condición. Y brindarles esa posibilidad y de acuerdo a la experiencia de ustedes, en el caso de Laura como promotora, viajando por todo el país y llegando a rincones con su bibliocarrito, haciendo esta labor tan hermosa de llevar la lectura realmente a puntos muy alejados y el trabajo de Celso, por supuesto, que es, digamos, dentro de la literatura infantil y juvenil, pues uno de los más importantes pues de nuestro país. Yo, para empezar, quisiera preguntarles en esa experiencia del trabajo con comunidades diversas, ¿cómo han percibido ustedes, digamos, en el acercamiento que tienen estas personas de estas comunidades diversas a la lectura? Digamos, de comunidades indígenas, por ejemplo, de comunidades que históricamente han sido relegadas, ¿no? Pues del ejercicio de los derechos. Entonces, no sé si Laura podríamos empezar por que nos cuentes tu experiencia en esa parte. Claro, pues bueno, he estado pensando varias cosas, ¿saben? Como que desde que me comentaron, pues de que trataba lectura fácil, como indagando, he pensado pues muchísimas cosas. Efectivamente, cuando uno llega a las diversas, en nuestro caso, a las diversas comunidades, sobre todo rurales, digamos que yo creo que el enfoque de las comunidades con las que nosotros hemos podido trabajar es ese, encuentra que la labor, pues, o sea, que promover lecturas, promover lecturas se convierte en una promoción de derechos. En eso estoy de acuerdo contigo completamente, Alex, que creo que la lectura fácil le apunta a algo que nosotros también buscamos y tiene que ver con la democratización de la lectura. De entender la lectura más allá de un bien cultural, es muchísimo más que eso. Se trata de promover también que las personas, a través del desarrollo de, como le llamarían en el colegio, de sus prácticas de lectura, escritura y oralidad, o de sus habilidades comunicativas, pues logren mejorar, transformar también sus comunidades a través de la palabra, accedan a otros derechos porque tienen capacidad, por ejemplo, para hacer útil la palabra también, para, pues mejor dicho, para muchas cosas que son más de orden práctico, por un lado, pero también porque el bienestar, digamos que todo lo que tiene que ver con los derechos culturales es vital. Y eso yo no lo he visto, o sea, lo hemos visto siempre como una de las grandes falencias en este país. Y lo hemos visto como es nuestra preocupación principal, y entonces en esa tarea estamos allí. ¿Qué ve uno? ¿Qué falta? Y que es necesaria una formación, pues, lectora. Una formación lectora que implica como un trabajo desde la primera infancia hasta el adulto mayor en leer. Entonces, yo pues pensaba sobre todo en eso, pensaba en en estos niveles de lectura a los que hablaba ahorita Fernando, y de cómo esto, digamos, esto le está apuntando a eso mismo, le está apuntando a cómo empiezo yo a leer con el niño y cómo finalmente llega el adulto, lee de otra manera. Pero también pienso en muchos libros, por ejemplo, lo que más movemos nosotros es libro álbum, libro informativo, para niños, libro ilustrado. Es un libro que pueden leer más fácil las comunidades, porque entra por la imagen, entra por los ojos, o libros, por ejemplo, que tienen menos texto, pero dicen las cosas de otra manera y que han sido subvalorados por la literatura tradicional, por ejemplo. Y entonces no, o eso es muy facilito, o eso es muy breve, pero resulta que hemos llegado a comunidades donde esos libros son costosos de leer para los niños, donde hay adultos que no entienden tampoco la lectura de imágenes. O sea, creo que realmente sí estamos en una situación problemática en todo lo que tiene que ver con comprensión de lectura, y eso o sea, es algo que nos cuestiona todo el tiempo. Creo que pensaba en eso, ¿no? Por otro lado, como escritora, pienso que es mejor crear desde la lectura fácil que desde la adaptación. Ahorita que les decía que yo era como que yo me consideraba como que había sido una niña con privilegio, tiene que ver con eso, porque tuve la facilidad de empezar como una formación lectora desde niña, de contar con profesoras, con unos papás que me estuvieron leyendo, que finalmente cuando yo decidí leer algo tan grande como, no sé, una novela densa a los 100 años de soledad, o cuando en la universidad me pusieron a leer En busca del tiempo perdido de Proust, y ya digamos que ya había una formación lectora que me permitió eso.
Y a veces entro en conflicto, Alex, entro en conflicto con imaginarme una novela como En busca del tiempo perdido en lectura fácil. Y digo, ¡jue madre! Entonces he estado pensando mucho en estas semanas desde la invitación en más bien pensarme desde el ser escritor. O sea, pensarme más como escribir desde lectura fácil, que implicaría pensarme muchísimo más el público al que me estoy dirigiendo, pensarme muchísimo más a mis lectores y puedo pensar en ellos a muchas personas, no solamente, es que no sé si me meto en terreno pantanoso, pero no solamente pensar en personas que tengan discapacidad, por ejemplo, cognitiva, sino también en personas que no han accedido a ese, digamos, a esa ruta lectora que tuve yo en mi momento. Y ahí es donde veo como algo que puede ser una posibilidad maravillosa para muchas personas. Y ya, me estoy alargando muchísimo. Párenme, por No, no, favor. no, está muy bien. No, no. No, 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 Laura, no. muchas gracias. No, pues evidentemente, claro, digamos, desde el oficio de la escritura, digamos, casi siempre existe, digamos, esa, estoy de acuerdo contigo, cuando yo conocí la lectura fácil también fue como un choque, ¿no? Porque uno dice, en busca del tiempo perdido, ¿cómo hace uno para adaptarlo a lectura fácil, digamos, a pesar de que la metodología rigurosa hay algo que la lectura fácil tiene y es que respeta las intenciones autorales, digamos, no es, digamos, como un resumen ni la compresión rápida de un texto, sino que tiene toda una metodología precisamente en aras de esto. Pero sí, claro, por supuesto, yo creo que ese es uno de los grandes temas, digamos, del oficio de escritor con respecto a la lectura fácil. Bueno, y Celso, pasando al tema o regresando al tema de su contacto con las comunidades, ¿cómo ha sentido ese acercamiento de estas comunidades a la lectura? Bueno, yo creo que lo que yo he sentido es que también he tenido la oportunidad a través de la educación ambiental y de la literatura de ir a muchas regiones del país y a mí hay algo que me impresiona aquí en Colombia. Yo creo que la lectura fácil es una necesidad en un país donde el arte es la cenicienta, es decir, en los presupuestos nacionales el arte, la cultura, la literatura, la música, el teatro están en último renglón. Y esta historia de la economía naranja todavía no la han exprimido nada porque eso es como que es Está otro seca cuento. la naranja. Está seca, esa naranja no da jugo. Esa naranja Entonces, no da jugo. entonces yo he podido ver que hay muchos lugares del mundo y yo creo que Laura también lo ha percibido, Laurita, porque estamos más en confianza, que Laurita lo ha percibido y es que muchas personas, así como cuando van a entrar a un museo o a una galería de arte, se acercan como los primitivos cristianos al templo, ¿no? La humildad total y lo que haya es algo incomprensible y es algo que lo sobrepasa a uno y lo mismo sucede con el libro. Es como si casi existiera un miedo al libro, un miedo al texto. Entonces, yo sí pienso que tenemos que recuperar en la gente la posibilidad de acercarse al libro con esa manera sencilla de la lectura fácil, que cuando uno ya la adquiere, posiblemente pueda irse al libro total. Ahí en el material que ustedes nos enviaron para documentar, estuve mirando unos 2 o 3 capítulos ponen del Quijote y realmente lo muestran de una manera clara, sencilla, y yo diría que si una persona entra en la historia del Quijote y se enamora de ese personaje, seguramente va a buscar leer ya el libro completo, con toda esa cantidad de cosas tan maravillosas que tiene. Entonces, eso por un lado, el libro que tiene que llegar a la gente y tenemos que bajarlo de ese pedestal y eso es lo que hace el bibliocarrito. Lo pone aquí en el andén y está en el día de mercado. Eso es muy bello porque están desmitificando el libro que es una cosa solamente para especialistas, sino que el libro es para todos. Como dice Laurita, es el sentido democrático del libro. Es lo que dice también Gianni Rodari. Gianni Rodari dice que la creación literaria no es que todo el mundo tenga que convertirse en escritor, escritora, poeta o poetisa, sino que la verdad democrática es que todos podamos disfrutar de la literatura. Entonces, ahí en eso me parece que empieza uno a encontrar una serie de matices, porque así como llega a sitios donde hay niños que en colegios privados, que los niños en cada trimestre leen 3 y 4 libros, de manera que al final del año han leído 12, 15 y hasta 20 libros. Hay que ver qué tan bien los están leyendo y qué tanta comprensión
tienen de lo que leen. Y entonces yo sí pienso que la aproximación al libro también tiene que ser sensorial. Tenemos que enseñarle al lector que tenemos 5 sentidos y que cuando uno abre un libro es como si abriera una puerta mágica donde vas a explorar un universo. A mí me parece importantísimo que en un libro haya aromas, perfumes, que haya texturas, que uno pueda entrar y vivirlo como en lo que Tolkien, en un libro que se llama Árbol y Hoja, llama el espacio mágico de la fantasía, que uno entra a ese espacio y empieza a vivirlo. Y eso también lo tiene la palabra. Y lo digo porque yo tuve la suerte de tener una tía que nos contaba leyendas y cuentos y nací en unas noches en el campo, allá en la finca, con los animalitos sonando allá en la oscuridad y de pronto el viento moviendo las ramas. Y ella decía, yo les voy a contar la historia del tunjo. Y si ustedes no se portan bien, él viene y se los lleva. Es eso, es que lo hagan vivir a uno lo que está diciendo el texto. Entonces, ese acercamiento al libro pues tienen que ser sensorial, ¿no? Y están los sabores, las texturas, que uno entra porque percibimos el mundo con los sentidos y lo que nosotros hacemos con la palabra es crear una realidad en nuestra mente, crear realidades mentales, que ahí es donde digo yo que son las alas que se le ponen al corazón para que uno se vaya volando de cualquier encierro. Entonces los indígenas, yo aprendí una cosa hablando con unos indígenas en Vera, allá en el Pacífico. Ellos decían que cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y usted iba a Bogotá? Y dice, sí, yo he estado allá con la ONI, con no sé qué. ¿Y en dónde se quedaba? Y me decía, en una calle grande que tenía unos árboles bonitos. Entonces, él lee el mundo desde lo que ama, que son los árboles, las aves y los animales. Y va uno allá a la selva y uno está perdido porque uno no sabe leer la selva. Ellos leen el cambio en las hojas, el sendero que deja un animalito, el ritual que tienen cuando van, por ejemplo, de cacería o a recoger frutos en el bosque. Ellos leen el entorno. Ojalá nosotros aprendiéramos no solamente otra lengua indígena, como hacen en Bolivia y en Perú, que hablan español y quechua o aymara, y que nosotros también conociéramos una segunda lengua que fuera indígena, conociéramos esas leyendas, esa cultura y disfrutáramos el mundo en esa relación mágica con el entorno, que no es otra que Pachamama, la madre dadora de vida. Entonces, tenemos que aprender de todo el mundo. Y nosotros como cultura occidental lo que hacemos es que el aprendizaje lo volvemos libro y se nos queda en el libro y no lo disfrutamos a no ser que lleguen soluciones maravillosas como la lectura fácil de los patrocinadores de este programa. Muchas gracias. ¿Puedo meterle ahí una Gracias por la cucharada? cuña y todo, gracias. Claro, adelante Laura, por supuesto. Sí, Gracias. no, que estaba pensando en eso que decía Celso, que es tan bonito, ¿no? Y es que creo que como escritores, sobre todo, como preguntarte por los territorios para los cuales también estás escribiendo, ¿no? Yo pensaba, pues, mira que hace un ratico tuve como la oportunidad de hablar con un señor maravilloso, un bibliotecario que se llama Alfredo Mírez, de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, y allá los libros que están en la biblioteca no son cualquier libro, son los libros que recogen los mismos saberes, todo tipo de saberes de su comunidad. La red edita libros para más o menos unos 400 bibliotecas que tienen, todas son bibliotecas rurales, pero los libros que llegan allí son hechos por ellos mismos, entonces eso hace que los quieran leer más. Hablamos pues, de campesinos, de población que es pues tanto rural como, o sea, campesina como indígena, y en el caso de ellos, por ejemplo, los libros que les llegan están pensados justamente para que ellos los puedan leer, porque esa apropiación de la cultura escrita, como le llamaríamos a esto, o que la gente quiera agarrar un libro, pasa porque el libro sea realmente de su interés y tenga algo que los refleje Eso. A ellos también, ¿no? Y creo que eso va como lo que decías el sitio también. Ya, vale, muchas gracias, Laura. Muy oportuna la intervención. Sí, yo creo que ahí hay dos temas muy interesantes que ha tocado uno Celso y el otro Laura, que, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que dice Celso acerca de bajar el libro de ese pedestal, ¿no? Porque a veces como que uno entra a la cultura, es una cosa así como magnánima y tal, y y la gente que llega de afuera pues no puede entrar. Entonces bajar, digamos que un poco el tema de la lectura fácil es también la idea de bajar
el libro del pedestal del autor, porque muchas veces los trabajos editoriales o las editoriales construyen grandes personajes, ¿no? Grandes autores, digamos, las editoriales. Y entonces un poco lo que pretende también la lectura fácil en el terreno de lo editorial es bajar del pedestal al autor y poner en el centro al lector, digamos, a un lector específico, a un lector diverso, a un lector distinto, que tiene una situación, y ahí pego con lo que dice Laura, que me parece también muy interesante, que pertenece a un territorio, ¿no? Entonces, los libros y el territorio, los libros y la relación con las personas que habitan este territorio, ¿no? Entonces, me parece que es bien, bien interesante eso. Y la pregunta que queda es, ¿qué libros para qué territorio? ¿No? ¿Qué tipo de libros tenemos que, digamos, como escritores, de alguna manera tenemos una responsabilidad con respecto a lo que escribimos, ¿no? Entonces, ¿a qué territorio vamos dirigidos y en qué territorio estamos trabajando? Entonces, una muy buena pregunta. Por otra, para continuar entonces, ahora, digamos, uno de los grupos, digamos, que atiende o al que está dirigida la lectura fácil, es este tipo de poblaciones diversas que no tienen, digamos, acceso a la lectura o al ejercicio lector o a los libros, ¿no? Y que por lo tanto, pues, existe la necesidad de ponerle de acercárselos allá, ¿no? Pero hay otro grupo de lectores a los que se dirige la lectura fácil, que son las personas con dificultad cognitiva, con dificultades cognitivas o dificultades lectoras. La pregunta, digamos, para los dos en este caso sería si han tenido alguna experiencia con este tipo de población, y cómo han manejado esa relación de ustedes como autores, en el caso de Laura como escritora y como promotora, en el caso de Celso como también pedagogo, ¿no? Por lo que nos cuenta Celso acerca de su relación con el ambientalismo y la pedagogía ambiental. ¿Cómo han manejado ustedes, si han tenido ese acercamiento a este grupo de personas específicas con dificultades lectoras? Y si no lo han tenido, ¿cómo lo abordarían desde su perspectiva? Entonces, Laurita. Bueno, esta es la última y ya la próxima que es el sitio arranque. Listo. Estaba recordando, el año pasado en la fiesta del libro de Medellín tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de chicos también con capacidades diversas. Y pues nosotros intentamos, digamos que el trabajo en principio, leímos La Madre Monte, que es un libro cuyo autor olvidé, el que escribe el texto, son versos, pero es la historia de la Madre Monte, y el libro también está ilustrado por Power Paola, es un libro muy pequeñito de una editorial de La Silueta. Pensamos en este libro porque lo que les propusimos fue un ejercicio, ahorita que Celso lo estaba diciendo también, creo que va a lo que Celcito estaba diciendo ahorita. Hicimos un ejercicio que fue muchísimo más plástico y sonoro. El ejercicio, digamos que sí implica trabajar con todos los sentidos, como decía Celso ahorita. Para nosotros esa experiencia fue bellísima. No es un libro, y creo que esto es básico en la promoción de lectura con cualquier comunidad, y es que no es entregar el libro y vaya y suerte, pillamos y léalo por allá, sino que uno tiene como una labor, la labor del mediador implica también acercarse, obviamente, hacer conexión y establecer diálogo con las personas, y también mirar qué es lo que queremos encontrar en él, leer juntos, leer en voz alta. Entonces la lectura se hizo en voz alta, fue muy musical, respetando también porque eran chicos, cada uno tenía como alguna dificultad diferente, o sea, cada uno tenía como, alguno, por ejemplo, era más abstraído que otro, alguno no escuchaba bien, entonces teníamos que hablar más duro para él, era diferente para todos, pero el hecho de que trabajáramos con los sentidos, lo que hicimos con la Madre Monte fue, estábamos en el Jardín Botánico de Medellín. Entonces nos fuimos a caminar y a buscar y a explorar, a encontrar cositas, ramitas, hojas, y a construir finalmente entre todos nuestra Madre Monte. Había un chico con Asperger, me acuerdo muy bien, que también fue como muy obsesivo con las ramitas y con explicarme sobre las plantas que había en el jardín. Eso fue muy bonito porque se trata sobre todo de escuchar, y yo creo que eso es lo que uno
lo que uno espera, ¿no? Que pase cuando alguien le lea a uno, ¿no? Que no solo esté ahí para leerle cualquier cosa, sino que realmente se comunique contigo, que establezca conexión contigo, y pues eso fue lo que nosotros intentamos también con el grupo, ¿no? Y pues así, esa la tengo así como súper fresquita. Yo creo que se trata de eso también, de involucrar como todos los sentidos, toda la sensibilidad y todo el cariño y el aprecio también, ¿no? El afecto realmente que se transmite con la palabra viva. Qué bonito, gracias Laura. Muchas Precioso. gracias. Y entonces, en el caso de Celso, si has tenido alguna experiencia con este tipo de poblaciones con capacidades diversas y cómo has establecido esa relación o has intentado tender el puente a través de tu literatura o, con este tipo de población. Bueno, yo parto del principio de que esas personas con capacidades especiales tienen un universo distinto al nuestro. Es decir, el problema de ellos es que están en un universo que no lo entienden porque ellos tienen una manera de percibirlo. Y entonces, mi señora trabaja con población en esa situación le dicen discapacidad, pero realmente se dice es de cualidades especiales, algo así. Capacidades diversas. Sí. Capacidades diversas, correcto. Y entonces un sardino que se llama Ferney, lo habían rajado en el colegio, es decir, llevaba 5 años repitiendo el mismo curso porque los profesores lo rajaban, decía es que no responden matemáticas, no responden ciencias, no es que nada, pero el pelado es también Asperger, coge un celular y tin, lo maneja como un pez en el agua, qué cosa tan impresionante. Entonces, la solución que propuso Jocelyn para los profesores es, por favor, profesores, no le exijan a él como le exigen a un niño, comillas, normal, que es la comunidad, pues en general, sino que ya que él es tan bueno con el celular y con toda esa serie de cosas, pues pónganle a hacer todos sus trabajos, que resuelva problemas, que lo haga desde el lenguaje que él maneja. Y el chino ya tiene una emisora. Percho no sé qué es su emisora, pero una belleza, Claro. su emisora online, en YouTube, no sé qué. Y a los profesores les va resolviendo las tareas que le ponen, las hace pues investigando, pero desde su perspectiva de lo que él maneja. Entonces la educación colombiana está en mora de reconocer verdaderamente, primero que todo, de cambiar el sistema educativo que tenemos, que es una cosa desafortunadamente muy llena de defectos. Hay una, en esas charlas TED, hay una de Sir Ken Robinson, y Ken Robinson es Sir Ken Robinson, pues es una estrella pues de la psicología británica. Y el tipo en uno de sus programas, que es hecho así con puros dibujitos, que es una belleza, empieza a contar cómo en un estudio lineal que hicieron con niños desde que entraban al jardín infantil hasta que llegaban a su grado 11, empezaron a analizar la capacidad de los niños de percibir el mundo y encontraron que los niños más chiquitos tenían una capacidad de pensamiento divergente. El pensamiento divergente consiste en buscarle varias soluciones a un problema. Tenían una capacidad de pensamiento divergente equivalente a la de un artista profesional, porque es que los niños salen con cosas absolutamente maravillosas y ellos siguieron haciendo el estudio de los niños y cuando llegaron al bachillerato esa capacidad bajó así, bajó y llegaban a su grado 11 y no eran capaces de ingeniarse nada. Yo alguna vez en la Universidad Nacional fui parte en la Facultad de Artes del equipo que diseñaba el examen de admisión a los aspirantes. Y una prueba que yo puse fue, denle al estudiante una hoja en blanco y díganle, escriba un texto, reescriba algo, relate algo. Oiga, bloqueo total, mente en blanco, angustia ante el papel como si fuera el desierto. Entonces, hay algo que no está funcionando con la educación porque está haciendo que la imaginación de los niños se vaya perdiendo y llegan a su grado 11 y no saben ni dónde están parados ni qué va a ser de sus vidas. Como preguntaba Fernando al principio, ¿cuál será su destino? Pues todavía peor de perdidos. Entonces, yo sí creo que la lectura es una posibilidad de, ojalá, hacer que esta lectura llegue a los niños desde los primeros graditos, bien sea con el libro álbum, con el libro donde equilibran ilustración y texto,
o con el libro que ya el niño tiene la capacidad de lectura para entender solamente el libro sin ilustraciones, pero que esté siempre acompañado como una especie de campanita que le mantiene viva la imaginación para que ese niño pueda ser capaz no solamente de decidir sobre su vida, sino decidir respecto al mundo que le ha tocado y tener tener una relación más mágica con el mundo, que es la que tiene un artista austriaco que se llama Friedrich Hundertwasser. Hundertwasser tiene un libro que se llama El artista rey y sus 5 pieles. Y Hundertwasser dice que todos tenemos 5 pieles. La primera es este epidermis que antes que separarnos del mundo nos une a él, por la que percibimos el calor, el frío, el dolor, la caricia, todas las sensaciones. La segunda piel es la ropa que utilizamos, que nos diferencia y somos de clima frío, de clima caliente, de los desiertos o de las zonas heladas. La tercera piel para él es la casa. Y él ha propuesto que en la casa recuperemos el espacio que le quitamos en el suelo, el espacio natural lo recuperemos en los techos, en las terrazas y en las azoteas. Y tiene proyectos de jardines en las azoteas y los techos, y uno muy lindo que llama el árbol inquilino, que ese tengamos un árbol en la casa que él nos paga, el arriendo con aire puro, con oxígeno, con frutas, con alegría, con flores. Y él, para él, la primera, segunda, tercera, la cuarta piel es lo que él llama la identidad, que es el espacio que conocemos desde la infancia, donde nosotros conocemos ciertos árboles, ciertos animales, tenemos una familia, hasta llegar a ese concepto de que pertenecemos a un territorio. Ahora que lo decía Alexander, ¿para qué? ¿Para quién estamos leyendo? Para tener identidad, para reconocer nuestro territorio y apropiarnos de él, pues hablando de una manera espiritual, apropiarnos del territorio para poder negociar en igualdad de condiciones con cualquier otra cultura. Y él dice que la quinta piel es el planeta mismo, de manera que todo lo que hagamos nosotros tiene una repercusión planetaria. Y eso sí nos hace seres universales y no el despiste que somos ahora, que es muy conocido aquí en Colombia, que dicen que la clase baja quiere parecerse a los mexicanos, la clase media a los gringos de Miami, la clase media intelectual a los franceses, y no parlons la langue française, hablamos la lengua francesa. La clase alta quiere parecerse a los ingleses, a los british. Pero los hijos de López Michelsen todos estudiaron en Inglaterra, y hubo un caso en el Tolima de Lord Parga, un arrocero que se volvió millonario y compró el título de Lord. Entonces nadie se quiere parecer a los colombianos porque no tenemos esa identidad, que es otro camino que tiene que ser construido a través de la lectura. Muchas gracias, sí. Pues muy interesante eso que dice Celso acerca de las capacidades diversas, digamos, y las personas que están en estas condiciones de capacidades diversas como representantes, como pertenecientes a un universo propio, a un universo personal, que eso me parece muy bello. Es decir, la posibilidad de imaginar desde una óptica precisa el mundo e interpretarlo desde ahí, desde su propia. Entonces pensaba en esta idea de las capacidades diversas como sinónimo de múltiples universos. O sea, cada capacidad diversa también es una forma de interpretar el mundo, ¿no? Y de verlo y de crear en el mundo también. Entonces, muy interesante eso. Y pasando, digamos, a nuestra penúltima pregunta. Yo quisiera como tocar el tema por encima. Yo sé que es un tema mucho más complejo, pero muy tangencialmente pronto. Hablar un poco acerca de de ustedes ya desde la posición de escritores, cómo piensan, digamos, ya ustedes más o menos están documentados acerca de la lectura fácil, de la metodología. Sí. ¿Qué recursos creativos ofrece esa metodología para ustedes como autores? ¿Cómo abordarían pues un texto de esta, digamos, en esta metodología, de esta forma, que digamos tiene como unas ciertas, digamos, normas, como no puede haber retrocesos en el tiempo, no puede haber analepsis, tiene que ser una línea de tiempo seguida, que tiene que tener, digamos, no puede usar, no puede uno valerse de todas
las palabras, sino que tiene que tratar de hablar siempre en un lenguaje claro, las construcciones del lenguaje tienen que ser sencillas. Digamos, como todas estas cosas, recursos que son muy técnicos y muy precisos, ¿cómo, cómo lo sienten ustedes dentro de su oficio como escritores? No sé, si quieres entonces, como Laurita había dicho. Me echó Laurita la Ella guerra. Por favor. Exacto, sí, manda Laurita. Al Laurita. agua, al Al agua, agua Celso. Celso, al agua Celso. Me echó encima el carro. De hecho, encima El del carrito. R4. Mira, yo pienso una cosa, yo he tenido la oportunidad de trabajar desde la educación ambiental en procesos que consisten en tomar, por ejemplo, unos cartapacios así de libros sobre, por ejemplo, la reforestación, lo que dicen un ladrillo, y eso llevarlo a un lenguaje que lo entiendan desde la señora de los tintos, sin demeritar para nada a la señora de los tintos, hasta el gerente de la compañía, que hay que disminuirle el lenguaje para que el gerente comprenda. Entonces, es eso, es tener un lenguaje donde yo diría que predomine la sencillez. Predomine la sencillez, y cuando pienso en la sencillez, me llega a la mente una charla con un indígena en el Amazonas, que el tipo empezaba a contar la cosa. Ellos pueden durar toda una noche relatando historias y contando cosas casi que con una misma tonalidad, un mismo sonsonete, diríamos nosotros. Y entonces él decía, y vino un cuñado mío que necesitaba grasa de guyo negro, porque la grasa de guyo negro es carísima, porque sirve para abrir las chapas y las cerraduras, y los ladrones la compran. Y entonces, bueno, ¿y qué hacen? Decía yo, y decía, no, primero fuimos a donde estaba el guyo negro, y allá cazamos el guyo. Y el cuento es que me fue contando que cogían la culebra y la ponían encima de una lata de zinc, y la culebra empezaba a soltar la grasa, y ellos recogían la grasa, y vale 50.000 pesos el frasquito así de grande, aquí lo tengo. Y entonces imagínense que el tipo me decía, y entonces usted coja un candado de esos finos, fuertes, que no se abren con nada, y échele llave. Y el tipo pues, le echaba llave al candado y decía, mire lo que hace el aceite. Y le ponía por el huequito de la llave 2 goticas de ese aceite y lo abría. Por eso es que lo compran los ladrones, porque esa vaina abre cualquier chapa, cualquier cerradura. Pero entonces la narración, fíjese que uno la cuenta diciendo, y entonces que fueron y cazaron la animal. No, iban allá y cazaron el animal y lo flecharon y tal, y ta, ta, ta. Entonces es un lenguaje que, primero que todo, yo pienso que debe ser un lenguaje sencillo, que haya coherencia, es decir, que entre lo que se quiere decir y lo que se expresa con palabras, que haya esa unidad, y que haya cohesión. Cohesión en el sentido de que cada renglón o cada frase lleve a la otra sin tropiezos y sin cambiarle la ruta, que es lo que hace muchas veces la poesía, que desvía la ruta, o la literatura cuando dice una cosa, deja un espacio acá y salta por allá otra, que ya son recursos literarios por el estilo de Vargas Llosa, que dice aquí una cosa que es el final del libro, y después uno empieza a leer y a leer, ¿qué será? ¿Por qué sería que pasó esto? Hasta que llega y uno construye en la mente eso, ¿no? La lectura fácil, sencillez, cohesión, y una cosa fundamental que yo la noté aquí, que es la adecuación del lenguaje. No es lo mismo decir tengo una gastritis horrible que decir me duele la barriga. Es decir, ¿qué lenguaje se está usando en qué situación? Entonces yo sí creo que uno podría eventualmente ir trabajando en la literatura para los niños y en la literatura, digamos, técnica, para que la comprenda todo el mundo. ¿Qué es lo que utiliza uno? Un lenguaje sencillo, comprensible para todos, porque muchas veces aparecen palabras que, cuando uno no conoce el significado de la palabra, al no poder construir la imagen en la mente, simplemente le queda en blanco y se pierde uno de la charla. Entonces es interesante eso que ustedes proponen, que sea que haya llamadas para explicar una palabra cuyo significado no pueda ser comprensible tan fácilmente. Creo que ese principio de la sencillez y contar las cosas con una cierta naturalidad, diría yo. No sé, Laurita, ¿qué piense? ¿Qué dices, Laura? ¿Cómo la ves Varias desde tu cosas. perspectiva de escritora? Pues estaba pensando sobre todo como en los talleres de escritura,
como cuando uno está como o tomando taller de escritura o cuando uno está dirigiendo un taller de escritura. Se le plantea muchas veces el reto se nos plantea, o sea, siempre queremos jugar a hacer variaciones de una vez, eso que dices, Celso, de jugar con los recursos y brincarnos las cosas y entonces hacer la metáfora más recovecuda o ser súper irónicos o voltear los tiempos y a veces creo, alguien decía alguna vez como que es más fácil cuando tú ya conoces las reglas y a partir de las reglas variar, pero retarnos a hacer un texto perfectamente claro, hacer un texto de pe a pa, un texto que siga las reglas, yo creo que la verdad mucha gente no lo sabe hacer, o no, y de hecho a mí me cuesta mucho, porque pues yo soy súper digresiva, yo empiezo a contar algo y termino hablando de cualquier otra cosa, entonces creo que es un buen reto, creo que es un reto maravilloso, porque es un reto también a jugar a ser así, sencillos y claros. Pienso que también puede bajarnos de los humos a muchos, ¿no? El cuento de dejar de pensar que hay lectura difícil, porque es que eso también es como la pregunta, ¿no? ¿Cómo así que lectura fácil y lectura difícil? Pero porque hay gente que escribe difícil. A mí me ha pasado, ahorita pensaba, justo ahorita que les hablé de Proust y Orwell, bla, 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 así como todo gomelísimamente, de lecturas difíciles, decía, claro, muchas veces se esconden los grandes egos de los escritores, ¿no? Y qué rico, ¿no? Cuando uno se encuentra con una lectura fácil, con una lectura clara, que te la llevas y que dices, wow, esta lectura me la leí toda, me devoré esta novela, me la devoré porque es que esto se lee sabroso. Y uno ahí también, yo creo que quizás no sean los mismos recursos así como digamos, las reglas tan claras que se mandan desde los parámetros de lectura fácil, pero sí tienen mucho de eso. Sí tienen mucho de eso, desde el habla, desde la sencillez de lo que se está diciendo. Digo, el habla como la incorporación, ¿no? De todas estas cosas que es como hablamos, que también, por ejemplo, de la oralidad, pues, que es tan bonita. Y luego va el asunto por ejemplo, de eso, de cuidar el tiempo narrativo, de no utilizar palabras complicadas, de mantener el orden, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Eso es algo que, por ejemplo, yo lo intento hacer siempre. Cuando hablo, no, cuando hablo soy un enredo, pero cuando escribo yo intento ser sujeto, verbo, predicado, porque es que si no, no me van a entender. Nadie me va a entender, ni yo tampoco me va a entender, y cuando me doy cuenta estoy haciendo las cosas al revés, entonces yo prefiero ser como ordenada en esas cosas. Y creo que si uno se plantea el reto de vamos a escribir claramente, puede uno terminar aprendiendo muchísimo más incluso del idioma, de la lengua española, ¿no? Como aprender así, esto está claro realmente, esto es sencillo, y no llegar pues al súper experimento narrativo cuando uno todavía no tiene estas cosas clarificaditas, ¿no? En eso puedo ser un poco rígida, pero creo que puede funcionar un ejercicio ñoño divertido de lectura fácil. Yo quisiera añadir algo a esa digresión tan interesante que ha hecho Laurita. No, y es que muy digresiva, Laurita. Ella dijo una cosa fundamental, el juego. El juego con la palabra. Pregunta, ¿por qué le gustan tanto las adivinanzas a los niños? ¿Por qué les gustan las gitanjáforas, los juegos de palabras? Porque es jugar con las palabras, y el juego es delicioso porque el juego es para aprender también cosas. El juego es para soñar, para estar rico, para estar contentos. Entonces, cuando entra también esa alegría de la palabra, pues puede ser algo muy interesante y sería muy rico de pronto pensar en lectura fácil inventando adivinanzas. Pues un reto, pero fuerte. Buenísimo. Entonces sería muy lindo. Qué interesante, muchas gracias. Como un taller de escritura fácil, pienso yo. Taller de escritura fácil. Venga, le enseñamos a escribir. Son bien difíciles. En orden las cosas. Lectura fácil, vamos a sujeto, verbo, predicado. Complemento. Listo. Entonces, bueno, dentro de lo que dicen hay dos aspectos que son bien chéveres. El reto de conservar la sencillez, ¿no? El reto de conservar la sencillez y lo fundamental, digamos, lo básico. Y creo que una de las características de la lectura fácil o de esta metodología, digamos, es precisamente la apuesta por mantener esa coherencia, digamos, muy fundamental y deliciosa, ¿no? Y creo que es ahí donde está el reto, cómo crear un texto con esas características, digamos, de linealidad, y con delicia, con juego, ¿no? Que era lo que proponía Celso desde ahí.
Pues bueno, yo creo que la última pregunta ya para cerrar esta parte y ya lanzarnos hacia las preguntas del público, pues de la gente que está conectada, es si ustedes asumieran, bueno, claro que Celso en parte ya nos respondió esta pregunta, pero si tuvieran que hacer, si tuvieran que escribir un libro de lectura fácil, ¿desde dónde lo pensarían? ¿Desde dónde agarrarían, digamos, el tema, más allá del lenguaje? No sé si Laura, entonces, esta vez para ir Sí. turnándonos. La idea, ¿me dirías a escribir un libro de lectura fácil y cómo lo abordarías? No, claro que sí. Estaba pensando, qué pena, otra vez, espérense, no me enredo, no me enredo. A ver. Digresión, Estaba digresión. pensando, sí, Lectura estaba fácil. pensando que en mi hijo, estaba Ajá. pensando en Hiku. Hiku está iniciando, nuestro hijo está iniciando ahorita su proceso como de aprender a leer, ¿no? Aprender a leer y a escribir, y ha sido un reto así gigante. Quería meterme más con el libro informativo. Algo que he encontrado maravillosamente es que a la gente le interesa muchas veces cosas que uno como escritor dice, no, pues que uno siempre quiere contar una historia, un narrar, ¿no? Y creo que una manera en la que uno se puede acercar a muchos lectores que no saben, que les gusta leer todavía, es a través del texto informativo, de los datos, de la ciencia, de los animales, de los dinosaurios, de los planetas, de la evolución. Y el libro informativo, además, creo que es un libro que se puede escribir en lectura fácil, muy fácil, porque también busca tener esa claridad conceptual. Entonces se puede llegar a hacer algo muy chévere. Yo me iría por allá, eso es como ahorita, y pensando en mi hijo también, justamente, creo que le puede gustar muchísimo algo de ese estilo, como más sobre ciencia o sobre animales, biología, etc. Okay. Gracias. Y Celso, ¿cómo Va a sería ser, en tu va a caso? ser biólogo, va a ser biólogo ese muchacho científico. Sí, Paleontólogo, Eh, arqueólogo, algo así. botánico. sí, botánico, lindísimo botánico. Ujú. Pues yo me iría también por el lado, a mí lo que me fascina es todo lo que tiene que ver con las explicaciones mágicas del mundo. La explicación mágica del mundo desde el mito de creación, que es como ante lo inexplicable de la fuerza de la naturaleza, dijimos, no, es que hay un Dios allá arriba que es el que manda el rayo. Entonces ahí puede haber, puede haber algo muy interesante, sobre todo porque cada cultura nuestra tiene unas explicaciones bellísimas. Por ejemplo, aquí en el llano, los sicuani hablan del origen de la ropa. Dicen que al principio la gente vivía desnuda, no tenían ropa, y cuando hacía frío, cuando llovía, no tenían cómo cubrirse. Y entonces le pidieron a la araña creadora. Curiosamente, la araña es un personaje creador también en la cultura negra y es Anansi, que vino del África. Pero estos indígenas dicen que la araña escuchó el ruego de la gente y entonces empezó a pedirle plumas a los animalitos. Y a la garza blanca le pidió plumas y entonces hizo el hilo blanco. A la corocora le pidió el hilo rojo de sus plumas, el color rojo de sus plumas. Al arrendajo, que es amarillo y negro, le pidió esos colores. Y así fue cogiendo de cada animalito, le regalaban el color que tenían en las plumas. Y ella, como es tejedora, entonces ella empezó a tejer camisas y pantalones y desde entonces la gente aprendió a cubrirse con la ropa. Entonces mira lo lindo que es esa explicación y que tiene que ver precisamente con cómo tú vas contando algo mágico que te lleva a algo concreto, que es la ropa. O cuando, por ejemplo, en las cosas de la casa, yo quería que mi hija María José conociera lo mágico que está detrás de los objetos cotidianos. Entonces, por eso están los bombillos, los ladrillos, las tejas. Entonces, cosas tan sencillas como los ladrillos que tienen que los ladrillos nacían de una especie de animales hechos de arcilla que ponían sus huevitos que eran como ollitas de ráquira. Entonces, se han visto que en ráquira venden unas ollitas de barro así chiquiticas, lindísimas. Esas son los huevitos de los ladrillos mágicos. Y que hay lugares del mundo que tienen ese color de la terracota. Por
por ejemplo, Siena en Italia, con colinas enteras de ese color, y ahí nace la cerámica y la porcelana de Siena. Otras son negras las arcillas, y entonces es la arcilla de la chamba. Y la cosa es que ya con el paso del tiempo y la economía y todo lo que sucede, la gente empezó a producir ladrillos en los chircales, donde trabaja gente en unas condiciones prácticamente infrahumanas, pero de todas maneras, por ahí de vez en cuando llega alguno de esos ladrillitos vivos, y por eso si ustedes esta noche ponen la mano en la pared, de pronto sientan ese canto como de cantaritos que se rompen, que es de los ladrillos que están vivos, que de pronto en la casa de ustedes hay alguno. Eso es para jugar con la palabra. Qué maravilla. Y jugar con la fantasía. Bueno, ahí podría ser una cosa interesante. Muchas gracias, Celso. Muchas gracias. Qué linda. De hecho, ese libro de las cosas de la casa yo lo aprecio bastante. Fue uno de mis libros favoritos también durante muchos años, y de hecho estoy con mi hijo empezando a acercarnos a él. Uy, qué bueno eso. Bien. Bien, bueno, bueno, entonces, nada, ya para terminar vamos con algunas preguntas de las personas que están conectadas a esta hora en nuestro conversatorio. Entonces, no sé si Fernando nos indica qué preguntas son para nuestros invitados. Sí, Alexander, yo creo que pues ya no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a traerles una sola pregunta, la hacen dirigida a Celso, pero pues creo que los dos pueden contestar. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica que hace que un texto sea para niños y no para adultos? Uy, Laurita, por favor, al ataque. La dejó solo, ¿verdad? Te dejó solo. Laurita, no te vayas. Ella apagó la cámara y se fue. Ella apagó la cámara. Se fue la Laurita, dijo, ya son las... No, aquí estoy, pero no, pero la tienes que esa responder. pregunta es bien interesante, digamos, ¿cuál es la frontera? Sí. Porque siempre dicen como la literatura infantil, la literatura juvenil y la literatura para adultos. Y a veces como que hay diferentes posiciones con respecto a eso, ¿no? Esas fronteras, no sabe uno si las ponen desde el terreno editorial o se ponen, digamos, desde el terreno de los recursos que se emplean, o se pone desde el tema. ¿Cómo sería cómo poder explicar eso? ¿Celso? ¿Laura? ¿Celso? No, solo una clave. Yo le escuché a Celso un día y también se lo escuché al mismo Jairo Aníbal Niño decir que la literatura infantil no existía, porque, o sea, si existía la literatura infantil, entonces también debía existir literatura senil. ¿Te acuerdas, Celso? Sí, que él decía todo el tiempo mujeres, eso. Para hombres, para grandes. Diferenciada. Entonces, empecemos por ahí, como de hacer esa distinción. Sin embargo, hemos estado hablando de lectura fácil y de cierta claridad y sencillez. Entonces, yo creo que podría ir por ahí, ¿no? No es solamente, es como la de adultos, lamentablemente se restringe a algunos adultos, la de niños no tiene fronteras de edad, realmente, ¿no? Tal cual. Sí, pero no sé, ahí Celcito. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, y el compadre Jairo Aníbal decía eso. Decía, un niño puede aprender a leer con poemas brevísimos de Federico García Lorca o con los haikus japoneses. Matsuo Basho tiene un haiku que dice: ¿qué es esa luz que brilla en el atardecer? ¿Una luciérnaga que muere o un imperio que se extingue? Y ahí hay una cantidad de cosas tan bonitas, y tiene que ser, es lo que decíamos, ¿no? Lo que te haga vibrar, y enseñarle a los niños la sensibilidad para percibir la palabra, o a enseñarle a todo el mundo. Es que Laura tiene razón, nos hemos vuelto medio insensibles, y entonces ya estamos en una cultura donde el pan de cada día es el noticiero de los ataques y las muertes y la violencia y toda esa vaina, que nos van volviendo insensibles. Y ahora con la cosa de la pandemia, entonces el planeta está en peligro, la contaminación, el cambio climático, y entonces los niños que dicen, ya que no podemos hacer nada, ¿no? Hay que pensar en que queda esperanza, que queda vida. Y la otra cosa que decía también Jairo Aníbal, ahora que Laurita lo trae a colación, es que él decía que la manera de hacer que los niños y los jóvenes se acerquen a la lectura es tener unas mesas así como una especie de buffet, esas mesas largototas
donde hay postres y pasteles y cosas de carne, de dulces, esas cosas, pero que sean libros, que haya poesía, novela, historia, y que vayan degustando. Y donde hay algo que a uno le llama la atención, uno lo sigue probando. Y donde no le llama la atención, lo deja. De pronto, en otra etapa de la vida va a volver sobre eso y lo va a encontrar. Cuando yo estaba en el colegio que nos pusieron, íbamos a salir a vacaciones. Y antes de que sonara el timbre, todo el mundo, vacaciones ya. El profesor de literatura dijo, un momentico, jóvenes, en estas vacaciones tienen que leer El Quijote. Y todo el mundo hizo, y yo dije, sí. Puro nerdo. Pero es eso, cuando uno lo obligan a la lectura, uno tiende como casi por principio a rechazarlo. Lo lindo que tiene el bibliocarrito es que tú llegas y está servido ese buffet que digo. Entonces, como un carrito de dulces, tin, 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 donde tú vas y pruebas, miras, y está Laurita y Arco, alguna inquietud con este libro, trata de no sé qué, la recomendación, lindísimo. Así tiene que ser, pero para todo el país. Entonces va a tener que ser el tren de la lectura de Laura y Arco. El bibliotrencito. Porque el bibliotrencito. Bueno, pues muy interesante la charla con ustedes. Muy interesante, muy amena. Aprendimos muchísimo y con seguridad los vamos a volver a invitar porque en el próximo año vamos a seguir haciendo conversaciones de este estilo. Maravilloso. Y creo que ustedes han sido unos invitados espectaculares. La forma de ustedes concebir la literatura, yo no diría que es infantil, sino es como muy clara, lo lleva uno hacia la fantasía, ¿sí? Pero la fantasía no necesariamente es infantil. O sea, yo tengo fantasías como adulto, tengo fantasías como niño, y a todas esas me tiene que llevar un autor, ¿no es cierto? Entonces, tal vez en ese momento las fantasías van cambiando. Sí, mi fantasía puede ser tener una empresa grandísima, ¿no es cierto? Para no hablar de las fantasías que se... De otras, de otras fantasías. ¿Qué tal eso? Sí, mis fantasías en algún momento de la vida tienen que ser con construcciones, con logros que voy a obtener, ¿no es cierto? Sí. Con relaciones con las personas, con viajes, con cosas. Claro. Entonces, sí es bien complicado encontrar esa diferencia entre la literatura infantil y para adultos, pero lo que sí yo creo que venía inmerso en la pregunta es que cuando se escribe para los niños, no se trata de escribir con un lenguaje muy rebuscado. Claro, más sencillo. Las estructuras simples, sencillas, y yo puedo decir cosas complejas, de gran belleza, de gran profundidad, con un lenguaje sencillo. ¿Cierto? Eso es lo que te acerca a la lectura fácil. Exactamente, o sea que yo creo que los dos pueden estar muy cercanos. La lectura fácil, la lectura infantil. Claro. Y no necesariamente con fantasías infantiles, sino con fantasías para cualquier persona. Bien, entonces, como les decía, esperamos poder contar con la presencia de ustedes. Teníamos pensado hacer como una presentación aquí de nuestra gente que está detrás de cámaras, pero me dicen ellos que ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces les agradecemos a Silvia, a Antonio, a Lucía, a Humberto, a Margarita, ¿y se me quedó alguno? Enrique. Pues Laurita y Celso. Todos ellos que están detrás de cámaras nos han ayudado muchísimo y han hecho posible este espacio tan ameno y tan enriquecedor para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Celso. Muchas gracias, Laura. De verdad que fue muy nutritivo, digamos, esta charla, muy divertida además. Qué bueno que nos hayan aceptado la invitación. Esperamos, por supuesto, continuar con esta labor de la difusión de la lectura fácil. Como bien había dicho Fernando al principio, este es el último conversatorio de este año y pues contamos con unos invitados de lujo. Yo les agradezco infinitamente. Esperamos nuevamente estar en contacto con ustedes, por supuesto. Y digamos que como conclusión, digamos, para cerrar el ciclo de conversatorios, tuvimos
inicialmente personas, acompañantes de personas con capacidades diversas, estuvimos con promotores de lectura, estuvimos con profesores y este cuarto ciclo que cerramos hoy, con el que cerramos hoy, este conversatorio con autores. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí conectados. Nos vemos en una próxima oportunidad y esperamos que desde la Asociación Palabras Claras y desde la Trata de Letras Editorial, pues podamos contribuir a seguir democratizando la lectura en espacios en donde realmente, pues digamos, no hay acceso, o grupos poblacionales que no tienen, digamos, la posibilidad de acceder a textos que estén hechos para su territorio, retomando la figura de la que hablaba Celso y Laura. Entonces, nada, pues esperemos que el próximo año podamos empezar a producir nuestros textos originales en lectura fácil y, por supuesto, también seguir trabajando en el tema de las adaptaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y no sé, Fernando, si tienes una última... Sí, yo quiero agradecer también a todas las personas que están conectadas, decirles que esperamos que en el año próximo nos sigan acompañando y también invitar a todas las personas que no pudieron venir a que les cuenten a las personas, a sus amigos, a sus compañeros, que estas charlas quedan grabadas en Facebook, en las páginas de las dos asociaciones, de la Asociación Palabras Claras y de Trata de Letras Editorial, y que allí nos pueden ver cuantas veces quieran y pueden hacernos los comentarios que quieran. Entonces, muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Y bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad y próspero año. Feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad. Bueno. Feliz Navidad. Gracias. Bueno, chao. un abrazo a todos ustedes. Bueno, Celso, salimos Laurita. del aire. Laurita, un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Salimos del aire. Se nos acabó el tiempo acá. Sí, señor. Time is over.